Mi amor, nos ayudas a orar. Sí. Ya te damos gracias, Padre, por poder reunirnos el día de hoy a esta clase, que podamos aprender de tu palabra. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que está conectado y por los que se van a conectar, porque podemos ver tu gracia a través de ellos y porque también podemos ver cómo ellos quieren conocerte, Padre, por conectarse a la clase. Así que te pido mucho por ellos, te pido por sus padecimientos, por lo que ellos estén pasando, ya sea bueno o malo, te pido que tú los acompañes en todo momento y también te pido que no hables, bueno, no hablemos nosotros, sino que tú hables a través de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, Amén. nada más cierro tantito la ventana porque creo que se está Ujú. metiendo el agua. Poquitito. ¿Sí? Ahí a la cornisa y Ah, ok. mejor. Porque acá, en su casa en Pachuca, no ha dejado de llover y ha estado inundado horrible. Pero bueno, eh, bien, el tema de hoy es la roca, terremotos en la roca de la fe. Y realmente sé que todos ustedes, tanto nosotros personalmente y como matrimonio, hemos tenido estos terremotos en la roca de la fe. Momentos en donde aunque nuestra fe está bien cimentada, aunque sí tenemos una fe eh, em, puesta en la verdad absoluta que es nuestro Señor Jesucristo y su palabra, hay momentos en donde el mundo, la batalla, una situación, una circunstancia nos empieza a, pues sí, pues no dudar, digamos, pero sí nos empieza a desanimar, nos empieza a entrar miedo, nos empieza a entrar, pues, agobio, ¿no? Y esto es sumamente normal, esto es realmente algo que a todos nosotros nos puede pasar y es lo que queremos tocar el día de hoy, ¿no? Y justo, bienvenidos a los que ya van entrando, justo lo que queremos compartir la clase de hoy es eso, la importancia de entender tanto que es normal como de saber cómo, cómo reaccionar ante estos momentos. Entonces, Así es. Ajá. Y también vemos muchos personajes en la Biblia que han pasado por estos terremotos en la fe, ¿no? Y podemos tardarnos miles de años en hablar de cada uno, profundizando en la historia de cada uno. Pero, por ejemplo, está la mujer samaritana, la mujer con flujo de sangre, y nunca terminaremos de entender la fe que ellos tenían, ¿no? Y en realidad esa es la idea, no podemos entender la fe porque es algo más allá de nuestra conciencia, de nuestro humanismo. La fe es algo que el Espíritu Santo también pone muchas veces en nosotros cuando creo que todos hemos estado en situaciones muy complicadas que decimos, pero ¿por qué tengo paz o por qué tengo fe? Muchas veces no somos nosotros, ¿no? Sino que la fe es algo completamente espiritual y es algo completamente más allá de nosotros y pues queremos que vayan, bueno, queremos ir a Gálatas 5:22 al 23. primero Bueno, Hebreos. perdón, primero Hebreos, no vayan a Gálatas. No, Ok, primero Hebreos 11, ¿verdad? así Ajá. es, Hebreos 11 vamos a leer de una forma muy rápida el capítulo 11, pero justo para checar esto que acaba de comentar Sofi, de cómo vamos a estar viendo demasiados personajes a lo largo de la Biblia, teniendo tantas historias totalmente diferentes y todos tuvieron siempre una cosa. Bueno, dos cosas, a Dios y la fe. Y entonces, es lo que queremos checar. Entonces, para no darles más vueltas, vamos a Hebreos 11, que dice así. La fe. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ella. Por la fe, Enoc fue traspuesto Dios y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios, pero sin fe es posible agradar a Dios, porque es necesario que Él se acerque a Dios. Si quieres, ayúdame un poquito, ¿no? Porque no veo muy bien. Sí, sí. Gracias. Pero O sí, si bueno, quieren les ayudo, como quieran. Sí, sí, ahora sí, Por si quieres favor. tú, Leslie. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca
en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en las tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tendrían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y él que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar a una entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe, bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel, dio mandamiento acerca de sus huesos. Por la fe, Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado por el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón y de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos al filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Wow. Gracias, Auro. De verdad, porque sí es un texto largo y sé que no acostumbramos a echarnos textos tan largos, pero realmente no encontramos otra forma de resumir la importancia de mostrar la fe.
Y como pudimos leer en todos estos personajes y como los personajes que también mencionó Sophie, como la mujer del flujo de sangre, la mujer samaritana, entre muchísimos otros, tenían una fe, pero también les aseguro que en algún punto de sus vidas esta fe tambaleó. Y esto, muchos de estos tambaleos de fe están escritos en la Biblia. Pero, como dijo Sophie, nunca vamos a terminar de entender la fe porque es algo que Dios da por medio de su Espíritu. Y esto lo podemos ver en Gálatas 5, 22, 23, en donde tenemos a los frutos del Espíritu, ¿no? Que dice Gálatas 5, 22, 23. Dice así, si quieren vayan a buscarlo. Recording in progress. Sí, por favor. Gálatas 5, 22, 23, que dice así. Como 5, 22, al 5 del 22 al 23. Ajá. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, aquí vemos que parte del fruto del Espíritu Santo está la fe. Y por esto empezamos a darnos cuenta que la fe es algo que no vamos a poder terminar de entender porque es algo que no es nuestro. Pero justo hoy, a diferencia de las otras clases en donde los llevamos a ver diferentes pasajes, hoy sí nos queremos enfocar en un personaje en particular. Un personaje que vamos a encontrar en Mateo 14, 22 al 33, que vamos a leerlo rápido. eh, es una historia que ya sé que todos conocen. Y hoy vamos a ver cómo tuvo uno de los más cercanos a Jesús, que en este caso es uno de los 12, que es el discípulo Pedro, tuvo su terremoto de la fe, Así es. Mateo 14, 22 al 23, al 33. al 33, que dice. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir adelante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Amén. Entonces, ¿por qué esta historia? Realmente vamos a ver un poco de contexto. En este mismo capítulo, pero versículos arriba, del 3 al 21, vemos, nos hablan acerca de cómo Jesús alimentó a más de 5,000 personas, sin contar mujeres y niños. Sus discípulos, digamos, venían calientitos, venían fresquecitos de maravillas de Jesús, venían calientitos de milagros. Y como era de costumbre, Jesús también, cada que tenía eventos masivos como este, buscaba el momento para alejarse de las multitudes por varias razones. En este caso, Juan 6, 14 y 15, que nos da el reflejo de Juan, de esta misma historia, nos dice que la multitud estaba empezando a intentar ponerlo como rey y Jesús quería evitar este lado, ¿no? De hecho, si puedes leer Juan 6, 14 y 15, amor, por favor, en donde Juan, de una forma muchísimo más breve, nos cuenta esta misma historia, pero él nos da un punto que no notó Mateo, que es este detalle, ¿no? Juan 6, 14 al 15, que dice. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al momento él solo. Y sabemos que Jesús se retiraba porque él no venía a ser rey de este mundo. Él no quería liberar la opresión del gobierno, de los romanos y ya, ¿no? Dejarlos en su pecado y como estaban. Que muchas veces nosotros también vemos la prueba así como que decimos, Dios, sálvame de esto, sálvame de esta enfermedad, sálvame de esta situación, sálvame de esta economía, lo que sea.
Pero muchas veces Dios no solo nos quiere salvar de eso, sino que quiere que a través de eso empecemos a saber, a conocerlo, a saber quién es y también por qué Él dio su vida por nosotros. Él dio su vida por nosotros para vivir, o sea, para vivir con Él en la eternidad. Entonces, Jesús tenía también su cometido muy claro. Él no venía a ser reinados mundanos, sino que venía a ser rey bueno, a ser nuestro rey por la eternidad. Así es, su reinado no se iba a limitar a este mundo y entonces Jesús quería evitar que se pensara en ese sentido. Pero también la razón principal y la que más hacía cuando pasaban estas cosas era porque Jesús sabía que no podía descuidar su relación con su Padre Celestial. Porque aunque en esta tierra cuando vino, él seguía siendo 100% Dios, también era 100% hombre. Y era un 100% hombre dependiente de Dios. Y entonces necesitaba tener también su relación personal con Dios íntima. Y entonces en este momento, por otra parte, Jesús, aparte de que él se iba a ir al monte a orar solo, mandó a sus discípulos a adelantarse para que se subieran a la barca y cruzar el mar de Galilea para llegar un poco más rápido a todo el camino que estaban realizando. Pero ya desde ese momento se conocía que el mar de Galilea tenía tormentas repentinas. Así, ajá. Todos estos detallitos quiero que los empiecen a anotar, como les decía en el inicio, quiero que empiecen a imaginar bien esta historia porque esto les va a llegar a terminar a entender la importancia del tema. Y también en este punto de la historia, la Biblia nos habla de que ya en la noche los discípulos estaban lejos de la orilla, o sea, ya no había ahora sí que retorno, o sea, ya estaban en medio, ¿no? Y con el viento soplando en su contra, con las olas pues moviendo con toda la barca, y Jesús estaba solo en el monte orando, ¿no? Y Así. ellos pues me imagino que también empezaron a tener temor de decir, pues es que el único que nos puede salvar aquí no está, ¿no? Lo mismo, creyendo que Jesús se limitaba o que Dios se limita, ¿no? Sino que Dios está en todo momento, a todas horas, en todo tiempo. Así es, y es un punto muy importante a notar, o sea, ya no tenían a Jesús ahí al lado físicamente, ya no tenían tierra cerca, ya tenían una tormenta, viento así fuerte, todos, ahorita ha estado lloviendo muy fuerte, todos hemos estado en un punto en el carro o caminando, una tormenta que ni se ve. Pero ahora imagínense ellos en una barca, en donde no podían ni siquiera bajarse a sentir tierra firme, era todo agua, no veían nada, era la noche, ¿no? Imaginándonos la medianoche, oscuridad total y sin Jesús. Pero en la madrugada, o como dice la Reina Valera, en la cuarta vigilia, que pues volvemos a lo mismo, estamos dando un poco de contexto, esto entre las 3 a.m. y las 6 a.m., se les presentó Jesús en medio del mar, caminando sobre las aguas, y los discípulos al verlo obviamente se espantaron creyendo que era un fantasma. Pero esto el Señor lo sabía y les iba a hablar para calmarlos, diciéndoles que Él era Él, pues que era Él. Pero bueno, ahorita en el punto central de la historia, en este momento ocurrió algo que no sabemos qué incentivó Pedro a hacerlo, pero Pedro tenía, pues había mucha fe en él, ¿no? Y más que veía a Jesús caminando en las aguas, o sea, me imagino que era algo impresionante, ¿no? Yo creo que ninguno lo podemos imaginar así de que Dios viene, bueno, Jesús viene caminando en las aguas. Entonces Pedro le grita, si eres tú, Señor, hazme caminar hacia ti sobre el agua. De todos los que iban en la barca, Pedro, al ser pescador, era de los que mejor conocía el terreno, mejor conocía la zona, el mar, ¿no? Y sus peligros, el que más respeto le tenía a este clima y aún así confiaba más en el Señor que en el clima, ¿no? Pedro quería ir a Jesús y le dijo, yo también quiero caminar sobre el agua, ¿no? Y, y, y la respuesta de Jesús fue clara, fue muy concisa, fue muy simple, fue de una sola palabra. Jesús vio su fe y le respondió, simplemente le dijo, ven, no necesito más, ven. Y nuevamente lo que estaban viviendo los discípulos, lo que Pedro había vivido, lo podemos ver también en Lucas 5 del 1 al 11, viendo cómo Pedro, digo, cómo Jesús le llamaba a Pedro. O sea, en este punto, justo en este punto en donde Pedro, en lo que lo buscan, Lucas 5 1 al 11, Pedro le dice al Señor que le permita acercarse a él en medio de las aguas. Pedro estaba ahorita calientito, como les decimos, de milagros, estaba con mucha fe en ese instante y justo queremos recordar todo lo que ya había visto Pedro junto con compañía de Jesús. Sí, Como dijo Sofi, ajá. y eso también es bien importante recordar, ¿no? Porque
ellos habían visto milagros, o sea, literal acababan de ver cómo Jesús multiplicó los panes y los peces. Y es impresionante ver cómo después de eso, yo me imagino que fueron horas después de que vieron eso, tuvieron miedo en la barca, ¿no? Y luego muchas veces decimos, pero es que si lo acababan de ver, ¿cómo van a tener miedo viendo lo que Jesús hace, ¿no? Los milagros que Jesús hace. Pero nosotros lamentablemente somos iguales. Vemos algo que pedimos mucho y Dios nos los concede y estamos muy felices y qué padre, pero al otro día viene una prueba y dices, no, ya, o sea, ya valió, ya no sé qué. Y digo, lo digo porque me pasa a mí, ¿no? O sea, de que Dios me libra de una, pero entro a otra y digo, ay, no, es que esta ya no salió, ¿no? Y luego muchas veces tenemos nosotros que entender qué es la fe. La fe va más allá de nuestras vivencias. Y ellos pensaban que por haber visto algo así, pero a ellos no les podía pasar. Entonces en la tormenta ellos estaban paniqueados, ¿no? Y me imagino, y obviamente algo de la naturaleza, que la naturaleza es tan imponente y tan grande y tan fuerte. Ver cómo se movían las olas, ver cómo es, pues, por ejemplo, yo creo que muchos de aquí hemos ido al mar, ¿no? Y a mí con solo ver el mar de noche, digo, uy, me da como mucha impresión, ¿no? Imagínense ver el mar, tú estar en medio de él y ver cómo están las olas, los rayos, qué impresión, ¿no? Pero aún así ellos olvidaron lo que Jesús había hecho, ¿no? Y muchas veces nosotros somos así, pero pues vamos a leer Lucas 5 del 1 al 11 que dice así. Pensé que ya estaba en el 5. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces le hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles. Y vinieron, y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, Apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecado. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Y entonces, desde el momento uno, desde el momento, el primer momento en donde Simón, en este momento todavía, conoce a Jesús, desde ese momento Pedro ya estaba viendo los milagros de Jesús. También, más adelante, en Mateo 10:1, nos mencionan que Jesús ya les estaba dando el poder de hacer los mismos milagros que él había hecho. De hecho, dice así, Mateo 10:1. Perdón. Mateo 10:1 dice, entonces llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y lo hemos escuchado mucho, no sé si ustedes han escuchado así de, tú vas a ser sano, pero si tú tienes fe, ¿no? Si tú confías, si tú, todo eso, ¿no? Pero en los tiempos de Jesús, bueno, y también, bueno, ajá, en los tiempos de Jesús, tenía que tener más fe el que iba a sacar demonios, el que iba a sanar como sus discípulos, ¿no? Él le encomendó a sus discípulos, a sus 12, y les dio autoridad para los espíritus inmundos echarlos fuera, pero si ellos no tenían la fe necesaria, ellos no podían echarlos fuera. Entonces también es bien importante ver eso, ¿no? Como Jesús también les pedía fe por ese lado. Y de hecho eso se ve más adelante en Mateo 17, pero esa es una historia que ahorita ya está lejos de la nuestra, ¿no? Y de hecho también, al mismo tiempo, después ya le multiplicó miles de peces en ese instante en su barca. Agarró y le dio el poder de hacer los mismos milagros que estaba viendo. También, más adelante en Mateo 14, del 3 al 21, vio cómo alimentaba a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, con tan solo 5 panes y 2 peces. Y porque esto lo podemos ver en Mateo 14, 13, 21, que lo leemos rapidísimo. Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía,
Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí 5 panes y 2 peces. Él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Y esto realmente es asombroso. ¿Por qué estamos leyendo los pasajes de esta forma? Un poco impráctica para hacer la clase. Y es porque queremos de verdad que se inmersan en este instante. Porque ahora, después de todo esto que ya vivió Pedro, en este preciso momento, después del llamado de Jesús con la simple palabra de decirle, ven, Pedro bajó de una barca y comenzó a caminar en el agua. Algo de verdad imposible para el hombre, Pedro lo estaba haciendo en ese instante. Por si no era suficiente de ver peces salir de la nada, por si no era suficiente agarrar y él tener el poder de liberar demonios, sanar enfermos, por si no era suficiente ver cómo multiplicado de repente de 5 panes y 2 peces para más de 5,000 personas. Y también todos nosotros podemos decir, ay, bueno, pero es que ellos tuvieron fe porque tuvieron a Jesús al lado. Pues, ¿quién no tendría fe, no? ¿Quién no tendría fe de ver cómo Jesús multiplicaba los panes y los peces? ¿Quién no tendría fe viendo cómo Jesús sacaba demonios, cómo Jesús sanaba, cómo Jesús caminaba en el agua? ¿Quién no tendría fe, no? Y muchas veces decimos, ay, pues es que claro, o sea, ¿quién no tendría fe? Pero nosotros no lo vemos, pero creo que podríamos decirnos nosotros lo mismo, ¿no? Todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y lamentablemente decimos, no, pero es que ellos sí tenían fe, porque ellos sí podían tener fe, que aún así ellos dudaban y dudaron mucho y todos los personajes de la Biblia dudaron de Dios y dudaron si Dios iba a obrar. ¿Por qué? Porque lamentablemente somos seres humanos y nosotros ahorita, si nos ponemos si nos ponemos a pensar en nuestra vida, en todo lo que Dios ha hecho, en todas las veces que Dios ha estado con nosotros, eh, podríamos decir lo mismo, ¿no? Podría alguien más decir lo mismo de nosotros, pero ¿cómo no va a tener fe si Dios la sanó? Pero ¿cómo no va a tener fe si Dios les dio economía? Pero ¿cómo no va a tener fe si Dios... Pero muchas veces la fe no se basa en lo que Dios cumple, la fe se basa en lo que creemos. No solo en lo que, ay, es que como Dios me cumplió esto, ya creo. No, no se trata de esto. La fe se trata en saber que Cristo murió por nuestros pecados y que resucitó. Y es hermoso ver cómo de hacer una retrospección, ¿cómo se dice? Una Retrospección. retrospectiva o Bueno, una ustedes me entienden. regresión. Ajá, en nuestras vidas y ver cómo Dios ha obrado y decir, ¿cómo no voy a tener fe si Dios ha estado conmigo en todo momento, si Dios me ha salvado de muchas cosas, si Dios ha sido bueno? Entonces también nosotros debemos de examinarnos a nosotros y decir, todo lo que Jesús ha hecho, todo lo que Dios, bueno, todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿no? Creo que ahora quería hablar. Sí, creo que querías comentar algo, Auro. Sí, ahorita de que lo que mencionaba, ¿no, Sofi? Que pues que ellos han dudado, que todos dudaron. A mí una de las partes que más me impacta es lo que pasa con Juan el Bautista. Cuando le manda a sus discípulos, le manda a preguntar a Jesús, ¿eres tú el que había de venir o tenemos que esperar a otro? O sea, para mí como que Juan el Bautista. Ujú. Entonces, eh, lo que dice Sofi, ¿no? Que todos pasamos esas tormentas también, ¿no? Pero a mí, bueno, a mí lo de Juan el Bautista sí me impacta, como, ¿no? Que le manda a Así es. preguntar. Sí, 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 justo de hecho esa es la parte, ¿no? Y fue para nosotros sumamente difícil escoger un personaje porque justo, por ejemplo, Juan el Bautista bautizó a Jesús, vio cómo se abrían los cielos, se escuchaba la voz de Dios, venía el Espíritu Santo y se postraba sobre él, vio una profecía cumplida enfrente de sus ojos y aún así hubo un punto en el que dudó. Así algún punto en el que tuvo un terremoto en su roca de la fe. Claro, y él pensó, realmente vale la pena que yo esté en la cárcel, que yo esté aquí por el Mesías, ¿no? Pero ¿qué tal si no es el Mesías, ¿no? La mente le empezó a jugar chueco y también es hermoso ver la respuesta de Jesús
hacia Juan. O sea, no fue de que, ¿cómo? Si yo te dije, si yo te puse la paloma y cómo crees y ahora sí que ya estás destituido. No, o sea, fue Jesús, por si no mal recuerdo, le dijo como, mira todas las obras, ¿no? Que he hecho. Entonces, bueno, literalmente no le dijo así, pero le dijo que voy a buscar el versículo, pero según yo le decía que, Y le respondía con amor de vayan y díganle a Juan que las obras que yo he que hecho. los ciegos ven, que los cojos Ajá. caminan y algo así era el pasaje. Pero sí, justo es esa parte, ¿no? Y justo este es el punto de todo. Nosotros con orgullo podríamos decir, así cualquiera, pero aun cuando Pedro vivió todas estas cosas, en el momento en el que sintió un viento fuerte, tuvo miedo, su fe tambaleó. ¿Y saben qué pasó? Se empezó a hundir. Y voy a poner una pausa en este momento de suspenso. Hagamos como que nadie sabe qué va a pasar después, para analizarnos a cada uno de nosotros. Yo no quiero que vengan y analicen a su pareja, no quiero que analicen a su hermano, no quiero que analicen al pastor, no quiero que analicen a nadie que no sean ustedes, porque para eso somos buenísimos. Pero quiero que nos analicemos a nosotros mismos. Todos hemos pasado por una tormenta que aunque hayamos visto las maravillas del Señor trabajadas en nuestras propias vidas, nuestra fe tambalea. Que aunque estemos cimentados en la roca de la fe, como dice Mateo 7:24 al 27 en la parábola en donde habla mejor se las leo para no inventárselas, pero de aquel que construye su casa en la roca y aquel que construye su casa en la arena. 24 al 27. Mateo 7:24 al 27. ¿Qué dice? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al ¿Es ese uno. 24 al 27? Ujú. Mm, Ah, siete, Siete, siete. siete, siete, Perdónenme. siete, siete. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compara a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra ella, contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Así es. Y de hecho, aunque entonces como nosotros estamos inventados en esta roca, como lo dice Mateo, podemos pasar terremotos en esta roca. Y quiero que escuches bien. Es normal y está bien. Entiende eso. Está bien. No trates de hacerte el fuerte. Somos humanos, somos imperfectos. Eso nunca va a determinar nuestra cercanía con el Señor. Nunca va a determinar el valor de nuestra fe. Lo que va a determinar en verdad nuestra fe verdadera es la decisión que tomaremos en este instante, en ese momento de terremoto. Porque cada que pasemos por un terremoto en la roca de la fe, se van a abrir dos caminos. El buscar a Dios a pesar de todo o el usar todas nuestras fuerzas para salir adelante. Claro, creo que la fe es algo que no se puede fingir. La fe no es algo que se pueda aparentar. La fe es algo que se siente o a veces, pues lamentablemente no la sentimos, ¿no? Y como dice Charlie, es normal. Y lamentablemente, abriendo mi corazón a ustedes, yo digo, gracias a Dios ya tiene tiempo que no lo padezco. Pero cuando yo recién me convertí, padecía de muchísima más ansiedad de la que padezco ahorita. Y en ese momento yo me preguntaba por qué yo padecía tanta ansiedad. Ahorita, gracias a Dios, padezco ansiedad, pero ya nada que ver. Y decía, ¿por qué padezco yo tanta ansiedad? Y después hace poco le comentaba a Charlie, le digo, es que ya sé por qué yo padecía tanta ansiedad. Yo quería que las personas y quería yo es que las personas vieran que yo tenía fe. Si algo me pasaba, no, a mí no me pasa nada porque yo tengo mucha fe y porque soy cristiana. ¿Y qué van a decir de mí? ¿Qué van a decir de mí los cristianos? ¿Qué van a decir de mí mis amigos cristianos? ¿Qué van a decir mis amigos que no son cristianos de que, ay, es cristiana y vela con ansiedad, ¿no? Y a mí me pasaba mucho eso. Yo decía, no, es que qué miedo que a mí me vean con ansiedad los cristianos porque van a pensar mal de mí. Y después me di cuenta que era una
un hoyo que yo me había acabado a mí misma de no permitirme sentir y de no permitirme tener crisis de fe. Porque las crisis de fe nos hacen buscar a Dios y nos hacen pedirle a Dios, ¿no? A mí me pasaba mucho que había veces donde lloraba y sentía que Dios no me escuchaba. Sentía, porque nunca es así. Pero sentía que Dios no me escuchaba y una vez escuché a una persona que decía, cuando sientas que Dios no te escucha, cuando tú ores, recuérdate a ti mismo o di, sé que me estás escuchando, sé que me estás escuchando. Y entonces yo tenía eso muy presente y lo hacía, pero a mí me daba terror aceptar enfrente de la gente que tenía una crisis de fe, porque decía, no, ¿qué van a decir de mí? Y eso hacía que mi crisis de fe empeorara y eso hacía que mi crisis de fe fuera peor, ¿no? Entonces, es hermoso compartir con Dios, es hermoso también a veces pedir ayuda a hermanos, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Es que estoy tambaleando en esta área, estoy tambaleando en la fe, ¿no? Y como vemos aquí con Pedro, Pedro tuvo un desierto y Pedro tuvo falta de fe en el momento que se empezó a hundir. Tenía la mano de Jesús, estaba caminando sobre el agua. Jesús estaba caminando sobre el agua, estaba el Mesías, el Señor Dios, el que creó el universo, la tierra, y dudó, y se estaba hundiendo, y tenía miedo, y nosotros somos así. Podemos tener las bendiciones, podemos tener a Dios cerca, podemos saber que nos vamos a ir a la eternidad con Él, pero dudamos y tenemos mucho miedo y tenemos miedo y, por ejemplo, hace algunas semanas tuve bueno, no sé si todavía la tengo, pero en su momento tuve una condición que aunque me decían no es grave, yo decía, es que qué tal si sí. O sea, los doctores me decían no es grave, pero yo decía, pero qué tal si sí, y yo tenía mucho miedo y era algo que a veces no podía ni dormir porque decía, qué tal si es grave, qué tal si es grave, pero no recordaba lo que el Señor ya había hecho y que el Señor me estaba hablando a través de médicos de decirme, no pasa nada, pero aún así yo estaba como chihuahua, yo tenía mucho miedo y pasamos por estos terremotos en la roca de la fe y es cuando más bonito se forja la fe y es cuando más bonito se forja la relación con Dios porque entendemos que por nosotros mismos nunca vamos a lograr nada, ¿no? O sea, que nuestra pobreza de espíritu, como lo veíamos en la clase bueno, en las clases pasadas de los atributos, ¿no? De los atributos, perdóname, ¿cómo se llama? De las bienaventuranzas, ¿no? Que los pobres de espíritu son los que aceptan que sin Dios no pueden. Y creo que un terremoto en la roca de la fe te hace entender que sin Dios nunca vas a poder y que lamentablemente como seres humanos hay veces que no estamos sintiendo al espíritu y no estamos brincando y no estamos ahí como locos, sino que hay tristezas, hay llanto, hay miedo, y está bien. O sea, quiero que se sepa, ¿no? Está bien, no está bien normalizarlo, eso no está bien. El punto es luchar y salir adelante, pero que se entienda que está bien dudar, está bien tener miedo. Creo que las personas, y de verdad lo he vivido y lo he visto, las personas que más se guardan las cosas y que más miedo tienen, pero dicen que no tienen, son las que se les da enfermedades de la nada. ¿Quién sabe por qué? Pero pues ya trae ahí, no sé, inserte la enfermedad que quiera. Pero muchas veces es por algo anímico que no queremos aceptar que estamos mal y que estamos en un terremoto y que necesitamos que Dios intervenga, ¿no? Y nos saque de ahí. Y justo es este punto el que va a determinar esta fe. Como les decíamos, se abren dos caminos y el mundo te va a decir, no dependas de nadie, no puedes confiar en nadie, solo puedes confiar en ti mismo. Usa todas tus fuerzas para que te saques adelante, pero Dios nos dice algo muy diferente. Dios nos da el otro camino. Dios nos dice Jeremías 17, 7, 8. Eso nos dice Dios. Jeremías 17, 7 al 8 nos dice lo siguiente. Dice así, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. También mismo Dios nos dice Salmo 55, 22. ¿Sabemos qué? 55, 22.
Ustedes también. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. De igual manera, nos dice Mateo 11, 29 al 30. Mateo. Para acá, para acá. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y entonces en este momento se abren estos dos caminos. Confiar con todas mis fuerzas en mí o dejar de pelear y confiar absolutamente en Dios. Y también en el salmo que leímos, ¿no? Que es Salmos 55, 22. Aquí dice algo bien interesante, ¿no? Que dice, echa sobre Jehová tu carga. No dice, tú no puedes tener cargas porque eres cristiano. O sea, no, jamás dice eso, ¿no? Dice, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará siempre caído al justo. Si el ser humano fuera perfecto y no fuera débil y no se entristeciera y no se enojaría y entonces, ¿para qué necesitamos a alguien que nos ayude, no? Así es. Pero es bien importante porque de verdad me habló mucho Dios a través de este versículo, ¿no? Que dice, echa sobre Jehová tu carga, porque Dios sabe de qué estamos hechos los seres humanos y sabe de qué padecemos y sabe lo que sufrimos. Entonces, eso de, es que porque eres cristiano, o muchas veces se ha dicho, es que tú no te curas porque no tienes fe. Si tú tuvieras fe, ya te hubieras curado. No, así no funciona. Así no funciona. Si la voluntad de Dios es curarnos, es darnos lo que pedimos, es porque fue su voluntad. Si no, no es, no, si no nos los da, no es porque no tuvimos fe. Simplemente no era así. Porque creo que muchas veces, y hablando por mí, Dios nos ha dado algo que a veces no creemos, que lo oramos y lo pedimos, pero decimos, no, no, no creo, ¿no? Por cómo se ven las circunstancias, no creo que se vaya a dar. Y Dios lo hace. La voluntad de Dios no depende muchas veces no muchas veces. La voluntad de Dios no depende de nosotros, sino nosotros dependemos de la voluntad de Dios. Y Anita quiere decir algo. Ah, Anita, por favor. Vimos que alzaste tu Es creo que manita. está hablando, pero. Ay, está hablando, es que no la veo. Ah, Creo que tienes tu micro apagado, Anita. No la encontraba. a ver, ponle hasta un minuto. Ya. 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 Bueno, yo lo he visto en que debemos de cargar nuestros problemas y todo lo que nos pasa a nosotros. En cuestión de que nosotros empezamos en ser cristianos, a Coco le han dicho que qué se ha hecho, porque lo ven muy bien, ¿no? Y y yo incluso cuando voy al hospital también me dicen, oiga, su esposo se ve muy bien, ha mejorado, ha hecho. Y yo le dije, pues es que lo único que hacemos es pedirle a Dios. Ay, pues entonces ¿a qué Dios usted le pide? Porque al que yo le pido, no me funciona. Entonces son personas que nos han hecho o nos han hecho preguntas, ¿no? Y Coco a mí un día se puso, estuvo bien, lo felicitaron que va muy bien con sus enfermedades y me dice, él, ¿sabes por qué yo estoy bien? Le dije, ¿por qué? Dice, porque Dios ya me sanó. Y yo dije, ay, eso es mentiroso. A lo mejor llevas tu dieta y todo. Entonces, eso te ha ayudado. No, Ana, dice, no, dice, Dios ya me sanó. Y lo volteé a ver y me le quedé viendo y le dije, bueno, sí, esa parte sí te la entiendo, pero también te has cuidado. O sea, yo quise decirle, es que también tú te has cuidado. No, Ana, ya me sanó, Cristo, dice, Él ya me sanó y Él está puesto. Y yo me quedé, o sea, en ese momento me quedé así como que dije, impactada, ¿no? Porque yo le estaba dando algo lógico, algo razonable o algo científico, pero ya en eso dije, no, bueno, sí, tienes razón, le digo, gloria a Él, porque ha hecho cosas en ti y eso me queda muy claro.
Entonces, al decirme eso, sí, pues él ya le dio su enfermedad a Dios y que Dios él sabrá qué hace con ella. Así es. Pero, o sea, también yo caí en la incredulidad, ¿no? Y decía, no, no, es porque te cuidas, es porque esto, es porque el otro. No. Él me dijo, ya me sanó Dios. Dice. Tanto que me veo mejor y me siento mejor. Justo. Dije, bueno, amén, dije, amén. Y de hecho en este punto es donde nos quedamos en nuestra pausa con nuestro personaje Pedro, ¿no? Ujú, Él estaba viendo milagros en ese instante. Ya olvidémonos de los que ya había visto. En ese instante él estaba caminando por las aguas y como dices, él en su humanidad trató de buscar lo lógico. Vio de repente con el viento fuerte, vio la tormenta. Yo me lo imagino cómo está la lluvia y de repente le llega el viento fuerte, voltea y ve y dice, ¿no es lógico que yo esté aquí parado? Y se hunde. ujú. Pero es que Dios no quiere que busquemos lógicas, no quiere que busquemos estas fuerzas. Y justo de hecho vamos a ver qué es lo que hace Pedro en este momento. Vamos a ver cómo él entró a las clases de cristianismo práctico, porque él utilizó su cristianismo práctico. Porque, terrible mi chiste, perdón. Pero ve, él regresando a este punto donde nos quedamos, en este tormentoso mar donde Pedro se estaba hundiendo, tomó una decisión clara en estos dos caminos. Él aplicó Jeremías 33:3 que dice, clama a mí y yo te responderé. Y clamó al Señor diciendo, gritando, Señor, sálvame. Él no nadó con todas sus fuerzas, él no golpeó la tormenta con sus puños, él no intentó salvarse a él mismo porque él sabía algo, solo él no iba a poder. Y también a través, bueno, él viviendo esto, ¿no? De la tormenta y nosotros también hemos vivido cosas donde solo, o sea, donde hay situaciones en nuestras vidas donde decimos, solo yo no puedo. O sea, si Dios me quiere salvar, me va a salvar porque yo ya no puedo. Yo ya hice todo lo que yo pude hacer, yo ya hice, pero yo ya no puedo, ¿no? Y esto es lo que, justo lo que le pasó a Pedro, ¿no? Pedro vio ya la tempestad y dijo, si Dios no me salva, pues ya fui, porque yo ya no puedo hacer absolutamente nada, ¿no? Y qué hermoso que Pedro se entregó a Jesús, ¿no? Y dijo, Señor, sálvame. Y como lo decía Charlie, ¿no? Él no nadó, él no se agarró de la barca y les pidió que lo salvaran, sino que él no volteó con los discípulos y les dijo, ay, rémele y me sacan, sino que fue y dijo, Jesús, Señor, sálvame. Y es lo que nosotros debemos de hacer en este tipo de circunstancias, ¿no? Señor, sálvame. Y justo como dice Jeremías 33:3 clama a mí y yo te responderé. Y Jesús le respondió a Pedro tendiéndole la mano, salvando a Pedro, pero también lo reprendió diciéndole, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y se los voy a traducir a otras palabras. Estas duras palabras le están diciendo a Pedro, ni la tormenta, ni los vientos fuertes te pusieron en peligro, sino tu poca fe te puso en peligro. Sí, así es, y como dice Charlie, ¿no? O sea, todo lo que le rodeaba a Pedro y todo lo que Pedro le tenía miedo, no era una amenaza. Su amenaza era su poca fe, su falta de fe, su miedo, aun cuando estaba agarrando a Jesús, aun cuando lo tenía enfrente, tuvo miedo y se empezó a hundir. Y Jesús, ¿no? Le dice, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Por qué has dudado? Pero se lo dice cuando ya lo salvó. No se lo dice ahí cuando se está hundiendo y le dice, ay, ¿por qué dudaste? Va no, o sea, lo salva y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? No, no cuando está hundido, ¿no? Y es cuando Dios también a nosotros siento yo que nos repercute, no, perdón, Impacta, reprende. nos reprende, ¿no? Cuando algo que pedimos él nos los da y ahí decimos, ¿por qué no creí? ¿Por qué en el proceso no estuve tranquila? ¿Por qué no tuve la fe? ¿Ahora quieres decir algo? Sí, ahorita que estás mencionando, bueno, todo lo que estás compartiendo, Sofi, yo recuerdo cuando el año pasado, dos de mis hermanos de sangre
estuvieron a punto de fallecer, pero fueron meses complicados. Primero uno estuvo en el hospital y varias veces nos dijeron que así, que tenía 3% de probabilidades de salir adelante, tuvo septicemia, tuvo unas situaciones gravísimas y hubo un momento, como tú dices, ¿no? Cuando pasa la tormenta, yo la verdad a veces no podía dormir, me enfermé del estómago, un día me chocaron, estuve mal del cuello no sé cuántos meses, pero era una situación en la que justo lo que mencionas, ¿no? Que a veces dices, bueno, yo como cristiano, ¿cómo voy a decir, no? Que me siento así, si soy cristiano, ¿no? Pero en realidad sí me sentía, eh, pues, preocupada, tenía miedo y en 2 ocasiones, los dos estuvieron al borde de la muerte. Uno cayó de un edificio de un segundo piso y los doctores nos explican cómo no le reventaron las vísceras, cómo está vivo y cómo camina, porque podía haber quedado cuadrapléjico, estuvo muy grave. Y el otro hermano, te digo, me decían unos de mis hermanos, los que se quieran venir a despedir porque pues va a entrar a esta cirugía, ¿no? Y llega un momento en el que cuando uno se rinde, estás orando, pero de alguna manera hay un momento en la oración en la que uno dice, Señor, hágase tu voluntad, pero realmente uno lo que quiere y uno anhela es que la persona sane. Pero cuando llega ese momento de entender que Dios siempre escucha las oraciones, a veces las personas dicen, es que Dios respondió mi oración, y dicen eso cuando lo que sucedió era lo que ellos querían o esperaban. Y la verdad es que Dios siempre responde, pero no a veces de la manera que queremos. Él es soberano. Y yo recuerdo una vez que empecé a orar por mi hermano y dije, Dios, o sea, hágase tu voluntad, ¿no? Te lo entrego. Y la verdad, pues contra todo pronóstico de que quedara mal de la cabeza, unas situaciones así, con dándole 3% de probabilidades, pues salió adelante, pero porque así lo quiso Dios. Yo hubo un momento en que yo dije, por favor, incluso le dije, Señor, ya llévatelo, que va a quedar muy mal mi hermano, ¿no? Y, y al final lo que yo veo es que como todas estas situaciones y estas pruebas, que la verdad, yo soy muy honesta, ¿no? No es que lleguen las pruebas y uno diga, ay, qué padre, ya vino otra prueba, ¿no? Para pero la realidad es que las pruebas nos hacen darnos cuenta y recordarnos todo el tiempo de que nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos, de que la vida es muy frágil y de que Dios es soberano y que al final que tenemos que pedirle que nos ayude a amar su voluntad y, y a veces pensamos que la fe es, no sé, está ahí mientras las cosas van como nosotros pensamos o queremos, ¿no? Y esas pruebas a veces, como dice Sophie, ¿no? Es la oportunidad pues, de tener un encuentro diferente con el Señor, de clamar a Dios. Yo recuerdo a veces estar en el piso clamando a Dios, ¿no? Por la vida también de otro hermano que se estaba muriendo. Y aparte, pues un hermano que no era salvo, ¿no? Casi ninguno de mis hermanos, varios, no conocen del Señor. Pero bueno, es lo que quería compartir, ¿no? Así como Sofía ha abierto su corazón, ¿no? Que decías, bueno, o sea, porque si soy cristiana tengo ansiedad, ¿no? También yo por lo mismo que pasé, pues de repente empecé a experimentar con los dos hermanos y todo, pues también ciertas crisis de ansiedad, ¿no? Situaciones ahí que yo decía, pero ¿qué está pasando, no? ¿Por qué, no? Ahora sí que, ¿por qué a mí, no? Y la verdad es que yo sé que a veces Dios permite que pasemos por esas cosas, porque después Dios eso definitivamente lo va a usar y nos va a hacer quizás un medio en el que podamos servirlo mejor, porque ¿cómo vamos a poder comprender y amar a otro
cuando nosotros podemos, Dios nos ha dado la oportunidad de pasar por esas valles de sombra de muerte, ¿no? También. Entonces, pues yo me identifico mucho con todo lo que platicó Sofi, ¿no? Porque sí, no, sí pasamos esos terremotos, pero lo que mencionabas también, Charlie, ¿no? De que tenemos también ahí a los hermanos, ¿no? Lo decía Sofi, ¿no? A la iglesia, para también sostenernos unos a otros también en oración, ¿no? Así Así es. es, así es. Y después de todo esto ves que Dios nunca se fue, ¿no? A mí me pasó, solo una vez me ha pasado en toda mi vida, que he orado, pero de una manera desesperada. O sea, desesperada ya no sabes ni qué hacer, ya no sé si treparte, si ya no sabes ni qué hacer. Pero después de todo te das cuenta que Dios siempre estuvo, que Dios nunca se fue, ¿no? Y justo como lo decías con tus hermanos, ¿no? Hay veces que pues dices, es que esto ya ni siquiera sé para qué oro, ¿no? Luego decimos mucho eso, ¿no? Ni siquiera sé para qué oro, ya para qué, ya, si ya sabe lo que va a pasar, si ya es obvio, si ya, pero gracias a Dios tenemos a un Dios de imposibles y un Dios que no se limita con la situación, no se limita con lo que está pasando, sino que va mucho más allá de nuestro entendimiento de las circunstancias, ¿no? Y quiero leer rápido Primera de Pedro 1:7, rapidísimo. Que dice, para que son, bueno, no, perdón, uno del 3 al 7, que dice así, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sellada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Bueno, en el 8 también dice, a quien amás sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y aquí vemos cuál es el fin de la fe. El fin de la fe es la salvación de nuestras almas, ¿no? Pero regresando un poquito al tema de Pedro y de nosotros, ¿no? Que en esas situaciones tan desesperadas, Dios nos recuerda que está ahí y Dios no nos deja. Y lamentablemente somos de memoria a corto plazo porque pasa una, Dios nos saca, pero luego llega otra y ya dices, ya Dios ya no me va a sacar, ¿no? Que lamentablemente como seres humanos pasa esto, pero debemos siempre siempre recordar lo que Dios hace, siempre recordar lo que Dios hizo, ¿no? Y siempre tener en cuenta que Dios nunca nos va a dejar y vivimos en un mundo donde tendremos aflicciones, ¿no? Y esto lo hemos estudiado en muchas clases, donde Juan 16:33, que dice que en el mundo vamos a tener aflicciones, pero confiad porque Él ha vencido al mundo, Él ha vencido todo lo que nos puede temer, nos puede dar temor, nos puede dar miedo, pero él ya lo ha vencido, ¿no? Y pues en el caso de Pedro, la naturaleza, ¿no? ¿Y quién hizo la naturaleza? Dios. ¿Y quién creó los cielos? Dios. ¿Y quién creó el mar? Dios. ¿Y quién creó la tormenta? Dios. Y si en ese momento estaba esa tormenta, en ese momento estaban los discípulos, en ese momento estaba Pedro, era porque la voluntad de Dios era esa. Porque Pedro debía de ver a Jesús. Y aún así, cuando lo recoge y le dice, sálvame, y lo salva, y llegan a tierra firme, imagínense Pedro de haber estado fascinado en saber, es que tú eres el Mesías. Lo mismo dijo cuando cuando pescó y le salieron demasiados peces, ¿no? Que dice, es que aléjate de mí porque tú eres hombre santo, yo soy un pecador. Pedro sabía quién era Jesús y aún así lo negó 3 veces. Aún así lo negó 3 veces, aún así tuvo miedo. Pero volvemos a lo mismo, Jesús con amor
regresa y lo hace la roca, aún a pesar de que ya lo había traicionado. Y tan, como dice Sophie, tan, todo tenía un propósito que en el momento en el que ya lo salva y se suben a la barca, la tormenta cesa. Y no cesó porque en ese momento tenía que cesar. Cesó porque el Señor así quiso que cesara. Todo tenía un propósito. Y es lo que hay que ver, y es lo que hay que buscar, y eso es lo que de verdad va a determinar nuestra fe. No va a determinar nuestra fe cuando las cosas van bien. Es más, ya se los dijimos, nuestra fe puede flaquear, puede tambalearse, puede... Lo que no puede hacer nuestra fe es irse. No podemos vivir sin fe. No podemos tampoco tener fe espontánea, una fe únicamente cuando vemos que las cosas van bien. No, no podemos estar haciendo eso. Sino en todo momento debemos tener fe, aunque sea del tamaño de un granito de mostaza. Como Bien, dice 2 Corintios 5:7, vivimos por fe, no por vista. Nuestra fe no va a depender de lo que veamos. Es más, lo leímos en Hebreos 11 en el inicio. Hebreos 11:1. Inicia con eso un jalón. Hebreos 11:1 dice así. Ahora bien, la fe es tener la confianza en lo que esperamos, es tener la certeza de lo que no vemos. Hermanos, concluimos con esto. Vamos a orar. ¿puedo decir algo Ah, claro rápido? que sí. Hace tiempo yo escribí algo eh, que, que justo, ¿no? Un poco de contexto justo. Cuando nosotros creemos que la fe solo está para darnos cosas o la fe solo creemos en Dios porque es nuestro mago o tenemos fe porque Dios, ¿no? Que no hace Dios, ¿no? Justo como lo decía Auro, muchas veces Dios siempre va a contestar. Muchas veces no es de la manera que nosotros queremos, pero lo que iba a leer es que el concepto que tenemos de Dios define nuestra relación con Él y define nuestra cercanía a Él. Entonces, cuando no recibamos lo que queremos, cuando haya terremotos en la roca de la fe, debemos de recordar quién es Dios, porque cuando sabemos quién es Dios, lo demás ya no importa porque sabemos que estamos cobijados y sabemos que su voluntad es perfecta, bueno, es buena, agradable y perfecta para los que lo aman, ¿no? Y para sus hijos. Entonces, pues recordar eso y ahora sí vamos a orar para terminar. Bien. Señor Padre Celestial, te damos gracias, mi Señor, por un día más de vida. Te doy gracias por la vida de mi Sophie, por la vida de todos y cada uno de los hermanos que están aquí, mi Señor. Gracias, Padre Celestial, porque tú sostienes nuestra fe. Hoy venimos aquí a decirte como tus discípulos, aviva nuestra fe. En esos momentos de terremoto, en esos momentos en donde tambaleamos, todavía asegúranos más, mi Señor. Todavía esté más presente de lo que ya has hecho. Danos oídos para oír y ojos para ver. Permítenos, mi Señor, permítenos estar en todo momento buscando tu gloria, buscando tu luz, aún cuando estemos en medio de la oscuridad. Encomiendo en tus manos, mi Señor, a todos mis hermanos que están aquí, mi Señor, y a los que no pudieron entrar. Ruego por cada una de las batallas que estén viviendo, porque solo tú y ellos saben qué están pasando, mi Señor. Pero sobre todo te ruego que no permitas que su fe se vaya, que si tambalea su fe, sepan que estás con ellos aún así y que los vas a cuidar, pero ayúdalos a que te volteen a ver como primera y única opción. Te doy gracias, Padre Celestial, en nombre poderoso de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, Amén. pues
Chorizo, No, sí, chorizo, ¿verdad? chillaste. No, Yo sí. se me mete el gol. Ujú. Bien, ahora sí, como ya saben, es momento de sus aportaciones al grupo si es que ustedes quieren, Pues en una donde foto. pueden preguntar, pueden opinar, pueden completar, pueden quejarse, pueden hacer lo que ustedes quieran en este momento. Así que quien quiera, por favor, es su momento y aquí está su micrófono. Nada más dejo de grabar.